Bueno, básicamente vamos entrando un poquitito a los próximos temas con el compañero Juan, así que nos va a dar una pequeña introducción de qué es lo que nos va a estar hablando y a quién va a estar presentando especialmente en este momento. Bueno, vamos a estar en comunicación con la actual diputada nacional y candidata a diputada nacional nuevamente por Unión por la Patria, Corrientes, Nancy San, que nos va a estar contando un poco cómo está el panorama electoral y de cara a las PASO en nuestra provincia, en la provincia de Corrientes. Nancy es del municipio de Bellavista y está ahora en línea en este momento con nosotros. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto y un placer poder comunicarme con ustedes. Bueno, te comentamos que estamos saliendo en el municipio de Boya y a su vez en el municipio de San Isidro. Nos están escuchando. Qué bueno. Así que grandes amigos y grandes compañeros y compañeras en esa zona. Sí. Vilma Ojeda nos brinda el espacio solidariamente y nos está escuchando en este momento, Vilma, así que te mandamos un saludo también. Bueno, entonces voy a hacer el chivo, voy a aprovechar para decir que el martes tengo toda una jornada en Goya, medios y también algunos recorridos, gracias a la unidad que los compañeros y compañeras pudieron lograr y avanzar en esta instancia, que el martes nos están esperando los precandidatos, así que creo que va a ser muy productiva la visita a Goya. Qué bueno. Bueno, Nancy, también esta semana fue la presentación de las listas en la capital de la provincia, en Corrientes Capital, y contaron con la presencia del precandidato a vicepresidente Agustín Rossi. Sí, así es. ¿Cómo estuvo la jornada? Contanos cómo viviste el día y bueno, cuáles son las principales medidas que van a implementar en estas semanas de campaña. Sí, bueno, mira, nosotros teníamos previsto para el martes la presentación en un acto en Capital de todos los precandidatos, y muy contentos de recibir al gran compañero como lo es Agustín Rossi, actual jefe de ministro. Creo que nos hizo muy bien a los correntinos puntualmente porque, bueno, como yo expresé en mi discurso, Agustín es un funcionario actualmente, pero es un compañerazo y un militante enorme que supo acompañar todas las vicisitudes que tuvo el Partido Justicialista en Corrientes. Como yo decía, estuvo en las buenas, pero también más estuvo en las malas, y principalmente porque sabíamos de la gran amistad que le unía a nuestro gran compañero Fabián Río, quienes perdimos físicamente el año pasado. Así que fue muy un acto que con una multitudinaria presencia de compañeros y compañeras, no solamente de Capital, sino también del interior. La verdad que emocionaba mucho mirar el marco del lanzamiento desde arriba, porque más allá de las presencias, también nostalgia por las ausencias físicas que de compañeros y compañeras que hubiesen estado acompañando esta lista de unidad, y principalmente todos con un solo norte, que como yo digo, queremos no retroceder, sino por el contrario defender este modelo y profundizar este modelo de proyecto político nacional y popular. Así que bueno, estuvo haciendo algunas actividades las cuales acompañamos, que tenían que ver con su rol de jefe de gabinete. Fuimos a un centro de día donde se firmó un convenio con el CEDRONAR y con el ministro de Planificación y Coordinación de la provincia de Corrientes, de acompañantes para un gran flagelo que tenemos también en todo el país, pero puntualmente hay que destacar muchos barrios de Corrientes Capital que están trabajando con drogadicción, así que era un programa que estaban esperando para ponerlo en ejecución. Después también tuvimos un momento muy emotivo cuando visitamos el Regimiento 9 y puntualmente el Espacio de la Memoria, donde nos juntamos con la Comisión de Derechos Humanos por algunas
algunos mantenimientos que hay que lograr en eso que costó tanto y que gracias a Agustín, cuando fue ministro de Defensa, pudo lograrse, que es el pasar a esta Comisión de Derechos Humanos todo lo que tenga que ver con el espacio de la memoria del Regimiento 9. Después también estuvimos conversando con la Federación Económica de Corrientes. Me pareció, en su rol de jefe de gabinete también, puntualmente estuvimos con esta federación, y la verdad que los planteos son genuinos, sobre todo cuando hablamos de infraestructura y de la autovía y otras rutas nacionales y provinciales que nos pidieron agilizar algunos expedientes, y creo que con mucho buen criterio, con mucho tino, también Agustín entendió de la demanda, porque bueno, a nadie nos gusta, ¿no es cierto?, pasar y ver que la autovía esté parada, porque es algo que nosotros necesitamos, no solamente por el transporte y por la ruta del Mercosur, sino lo que significa la cantidad de pérdidas humanas en accidentes de tránsito. Así que todos estuvimos de acuerdo con hacer el esfuerzo, pero también es entendible porque, bueno, como todos saben, fue un proyecto que fue elaborado en otra gestión, la cual comenzó a desarrollarse por una empresa. A medida que avanzaba el proyecto, esto explicado puntualmente por Vialidad, por el jefe de Vialidad, no solamente de Corrientes, sino también por Arrieta, a cargo de Vialidad Nacional, se empezaron a encontrar con problemáticas que iban surgiendo con la ejecución de este proyecto inicial, que tenía que ver con algunos problemas hídricos que se podían suceder en las zonas de llegando a ciertos barrios de la capital, por lo cual tuvieron que parar la obra, negociar con la empresa actual, iniciar proyectos complementarios a ese proyecto original que tiene que ver con esto, con solucionar temas hídricos que no son menores, donde está también, está complementado este proyecto y está anexado algunos convenios con municipio de Corrientes Capital y con la provincia, más la nación, y más la empresa. O sea, no es fácil acordar la proyección y la ejecución de estas obras complementarias con tantas partes en el convenio que tuvieron que anexar. Aparte porque son modificaciones presupuestarias en licitaciones. Exactamente. Sí, es un problema exactamente. Entonces, y aparte que es diríamos, al ser una problemática hídrica, Juan, acordate que nosotros tenemos el ICA, que es el ente que regula todo lo que sea, había que presentar con autorizaciones municipales, el ICA, autorizaciones, lo cual implica un atraso. Es complejo. Un atraso considerable. Bueno, lo importante que tomó la palabra, explicó, pero aparte de eso tenemos algunas de las respuestas que llevó, donde todo hay, en realidad todas las partes quieren continuar con la obra porque es súper necesaria, tratar de agilizar todo lo que sea trámites burocráticos, las partes lo antes posible para poder continuar. Y bueno, y después dio un pantallazo económico que también le reclamaban, ¿no? Y la mirada que tiene Agustín es una mirada muy esperanzadora, que creo que es los que creemos que este proyecto se debe mantener y defender y profundizar, porque explicó de dónde vinimos, cómo nos hicimos cargo en diciembre del 19, cómo fue sucediendo la historia de nuestro gobierno, pandemia, guerra, sequía, emergencias ígneas, una cantidad de complementos que no nos quejamos, porque cuando uno está dentro o gana y está como Estado, se debe hacer cargo tanto de las cosas buenas como de las cosas no tan buenas que nos sucedieron, pero también analizar un poco en qué situación partimos, qué coyunturas se nos presentaron a lo largo de todos estos años, y fundamentalmente no mirar a 3 años y medio el vaso vacío, que es lo que acostumbra la oposición. Sí, estamos hablando con Nancy Sanz, diputada nacional, actual precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria. Nancy, ¿nos puedes comentar cuál es la situación de los productores, las pymes,
los comerciantes en la ciudad? ¿Vos estás recorriendo bastante? Sí. ¿Tenés contacto fluido? ¿Cómo están? ¿Qué te Mira, dicen? bueno, la provincia de Corrientes es una provincia particular porque el asociativismo es recién ahora, es como que el productor, el pequeño productor puntualmente, y el que más necesita la mano del Estado, las manos de los programas de los distintos ministerios. Mira, estoy viniendo de 3 de abril y es un departamento que, bueno, con esas cosas así como se fue municipalizando aquellas pequeñas conglomeraciones rurales. Sí, con la reforma de Colombia del 2008, ¿no? Exacto, que se fueron haciendo muchos municipios nuevos y la verdad que los productores quedaron sin la presencia del Estado municipal de Bellavista, con más fuerza, con más, con más recursos para poder. Lógicamente, ¿qué quedaron? Los que siempre están bien porque tienen todo su chacra o su quinta, tienen todo con todos los recursos necesarios, llámese agua, llámese energía eléctrica, todo lo que ellos necesitan para su producción, ya sea citrícola, hortícola, ganadera. Pero hay sectores que con los que fui a hablar esta fiesta, que son pequeños chacreros, sobre todo en la zona que yo me fui, es la zona de la batata, que primero que le cuesta un montón juntarse, no están acostumbrados a trabajar en conjunto. Yo, bueno, me fui a generar en ello el análisis de por qué no juntarse en una cooperativa, porque claro, justamente en estos días estuve en Desmochado, otra zona de Bellavista, donde sí armaron una cooperativa y el INAE fue a entregarle la personería, con lo cual ellos van a poder lograr programas y bajar programas, por ejemplo, en ese caso de la frutilla en Desmochado, y yo trato de trasladar, trato de hacer docencia. Claro. Y en realidad les decía a los aparte productores... de ser abogada, sos maestra, ¿no es cierto? Sí, soy docente. Son gente que yo conozco porque siempre que recorro me encuentro con ellos y veo que no es fácil trabajar en esas circunstancias donde acordate que en nuestra zona la energía la vende una cooperativa de electrificación rural costosísima, que más o menos para colocarle un medidor y conectarle la energía le cobran 850.000 pesos, imagínate para un chacrero, y al contado, porque es imposible, porque ya no le dan como le daba antes, a pagar cuando ellos vendían la cosecha o la producción, ni en 12 cuotas, ni en 6. Entonces, hay lugares verdaderamente que ni siquiera, como yo les digo, podemos llevarle como ayuda para alimentar este programa del INCA, que es el de la semilla, donde uno le lleva una variedad de semillas de verdes, como para hacer una huerta, el prohuerta, que implica por lo menos tener verduras a mano, pero tampoco pueden, porque verdaderamente con la sequía que hay, más la falta de agua, o sea, fundamentalmente en nuestras zonas alrededor, aquellos pequeños productores, agricultores familiares, agricultores ecológicos, si no tienen la mano del Estado con estos programas donde les financian un transformador o una perforación y que ellos compren su bomba de agua como para poder hacer riego, es imposible. Entonces creo que también hay un Estado provincial ausente que sí tiene los recursos para llegar, pero que solamente le interesa el mediano y el productor grande. O sea, lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ese agricultor familiar, que son los que dejan la zona rural para irse a las grandes urbes por falta de esto que yo te digo, de recursos para poder laburar en su tierra, hacer todo el circuito de traer a la ciudad, vender en las ferias populares, vender, por ejemplo, a organismos municipales, provinciales o nacionales como el PAMI, verdura fresca, agroecológica, fundamental para la buena alimentación y que existen herramientas, pero hay otros que no pueden porque no tienen la posibilidad y porque hay un Estado municipal y provincial ausente, que es lo que nosotros trabajábamos mucho cuando me tocó ser intendenta. Había
una mano del Estado puntualmente en territorio, viendo máquinas que había logrado con un proyecto de reactivación citrícola cuando Julián Domínguez era ministro de Agricultura, el cual bajó un montón de herramientas necesarias, máquinas de perforación, y nos íbamos y le hacíamos a ese productor, y como contraprestación, cuando sacaban su producción de huerta o de lo que sea, tenían que llevar a los CDI, a las salas de atención primaria, llevar al hospital. Entonces, creo que esa es la Argentina que necesitamos también, de todos, porque si no siempre va a haber un sector que queda fuera del sistema, ya sea agrícola, ganadero, frutillero, lo que sea, y nosotros en Bellavista tenemos una tierra espectacular, que lo que pones prende, pero hay estas debilidades, sí. Y yo como les digo, si ustedes no se juntan y tratan ustedes de juntarse, formar cooperativas, donde se den la mano ustedes que son los que necesitan y saben cuáles son las demandas, nosotros a través del INAE o de los técnicos de agricultura familiar, poder colaborar con programas y la presentación de esos programas para que salgan esas herramientas que ustedes necesitan. Y bueno, en eso estamos, en eso acompañamos. También ese mismo día que vine de Empedrado, tuvimos una reunión con Verónica Molina, una gran compañera que está a cargo de agricultura familiar, y fuimos a recorrer la producción de Mochado, y la verdad es una producción familiar de frutillas, y tienen todo cerrado el circuito porque están dentro de una cooperativa que se llama Cooperativa El Progreso, que es de la otra zona rural de Bellavista, que están súper organizados y que ya tienen como 3 bajadas de programas nacionales que ganaron por sus proyectos, donde tienen todas sus herramientas. Ahora logré que se desembolsen los fondos que necesitaban para terminar la compra del tractor. Me avisaron que la semana que viene estaría llegando el tractor para que sea no solamente para la cooperativa, sino para que preste un servicio a la comunidad, claro. Sí, cobrándole lo mínimo, al productor que está alrededor y que no forma parte de la cooperativa, pero como un servicio a la cooperativa. Y esas cosas son las que tenemos que difundir en zonas como Corrientes, donde sabemos que el Estado solamente está para los medianos y grandes productores. Claro. Pero para este sector se les hace difícil. Sin dudas. Nancy, ¿cómo estás? Carla Cini te saluda de este lado. Vos sabés que la tuvimos a Verónica hablando sobre esto, a Eladia Fernández también, sobre la economía y el mercado popular. Y vos sabés que con respecto, te voy a mover hacia otros temas, pero que tienen que ver también con esto, con el Estado presente, brindando las herramientas, con un país soberano. Vos sabés que estuvimos hablando en programas anteriores, este de hecho es el tercer programa, así que en los 2 programas anteriores, sobre una temática que es súper importante y sobre una problemática que estuvo aconteciendo en nuestra provincia, pero es súper importante que la renombremos. Al respecto estuvo hablando Osvaldo Sabao y Germán Brailar también, del conflicto de la Armada Paraguaya y los pescadores correntinos, ahí en nuestras vías navegables, y lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Corrientes, a Gustavo Valdés, un poco contradictorio, ¿no es cierto? Porque sabemos que nuestras costas correntinas se están privatizando, ya están privatizadas, con ánimos de que se instalen ahí, bueno, casinos, shoppings, y sin embargo, él como embanderándose con esto de defender nuestra soberanía, ¿no? Y enfrentándose de algún modo a nuestro país vecino, con el cual, y esto opinión personal, pero me parece que la compartimos, tenemos que unirnos justamente en la lucha por nuestra soberanía. Y estamos hablando, aparte de las vías navegables, decíamos en nuestra programación anterior, de que por allí circula el 80% de un poco del mercado de nuestro país, de las divisas también. Nancy, vos, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Porque si bien tuvimos como mucha data, pero queremos una reflexión crítica acerca de esta situación. La reflexión es que todo lo que desde el inicio del conflicto, ojo que no es el primer conflicto que sucede, de vez en cuando suceden, esto no es la primera vez en los últimos años, porque hay un vacío en cuanto a tratados que fueron firmados en su momento, ya sea en la época de facto y después, pero muchas de las cosas que plantearon desde los medios de comunicación, del desinterés del gobierno nacional, todo cayó por tierra porque en realidad, desde el primer momento del conflicto, nosotros como diputados nacionales de Corrientes
ya sea oficialismo y oposición, firmamos una resolución donde pedíamos la inmediata intervención con respecto a Cancillería. Sí. Gracias a eso se pudo llegar. Acuérdense que estuvo presente y sobrevolando la zona del conflicto Cafiero. Sí. Santiago Cafiero como canciller. Uh-huh. Después tuvimos una reunión con él, los compañeros y compañeras, porque queríamos saber que, sobre todo nosotros los diputados nacionales, porque sabíamos que habían tratados que estaban siendo puestos como fundamento, que no fue homologado o aprobado por el Congreso. Así que cuando Cafiero se reunió con nosotros, más allá de toda la historia de varios tratados y de idas y de retroceso, lo que nos explicó es que hay que marcar como agenda continua este tema, ver todas las herramientas legales que están siendo puestas como fundamentos, ya sea por Paraguay o por Argentina. Hay algunas cosas que pueden jugarnos a favor y otras no tantas, pero tiene que ver con sanear aquellas cosas y mandar al Congreso de la Nación. Claro. También te digo que así como diputados tiene que homologar, en este momento una de las partes que van a negociar y que van a trabajar sobre la temática es el Senado de la Nación con la comisión que también donde el gobernador se reunió, que fue de Relaciones Exteriores, donde está el compañero Mayán de Formosa. Sí, igual. Eso con respecto al problema específico de el conflicto de las aguas, porque tiene que ver con la traza que en su momento hicieron y que ahora después de Yacyretá y de la represa es como que se corrió. Entonces ahí está un conflicto muy técnico para explicarte, pero hay elementos que se tienen que revertir y otros que se tienen que afirmar, porque si no queda este gris que no es blanco ni negro, y de ahí surgen después los conflictos, sobre todo con los ciudadanos o habitantes o navegantes de la isla Pipé. Sí, igual con quiero aclarar como opinión que Argentina presenta un único conflicto soberano, que es el que tenemos con Gran Bretaña, sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Por supuesto. Que es una vergüenza el planteo que está presentando el gobernador, a mi criterio, ¿no? Pero Nancy, para ir cerrando y para que no te queremos quitar mucho tiempo tampoco, sabemos que estás muy ocupada, nosotros en la provincia supimos tener crisis de representación política a fines de la década del 90, específicamente una intervención federal en 1999, que fue un año de movilizaciones, asambleas populares y un claro enfrentamiento entre la ciudadanía con las fuerzas de seguridad de la provincia, anticipando lo que fue el 2001, ¿no es cierto?, a nivel nacional. A 40 años de democracia y de lucha permanente por el sostenimiento del sistema republicano de gobierno, te preguntamos a título personal y como funcionaria pública, como representante del pueblo, ¿qué es la democracia, Nancy? Mira, para mí la democracia es lo más importante que tenemos como república. Lamentablemente no fue fácil lograr estos 40 años de democracia que estamos próximos a celebrar. Y tiene que ver con esto, con los modelos de país que nos fueron planteando y con tantas luchas y pérdidas humanas también que forman parte de esta lucha. Por eso me da mucho temor los planteos de país que hacen la oposición a nivel nacional. Sí. Un personaje como Milei o personajes como Bullrich, que fueron parte de esa oscura historia, un personaje como Larreta, que la verdad que lo que menos hacen es generar esperanza y expectativa en la gente. Me da mucho dolor que los discursos sean en base a hablar de fuerza, de garrote. Eso no es lo que el argentino y la argentina está esperando. La Argentina y el argentino está esperando un gobierno que pueda cumplir con lo que se dijo en diciembre del 19 y por distintas coyunturas no pudimos lograrlo. No voy a reiterar, pero lo he manifestado. No quisimos que sea así, pero es la historia que nos tocó. Entonces, ¿por qué yo hablo de defender, de no retroceder? No queremos retroceder y queremos defender nuestro modelo de país. Porque en este modelo de país que estamos nosotros queriendo continuar a través de Sergio Massa y de Agustín Rossi, lo que pretendemos es ese país
con producción, con desarrollo, con trabajo, con derechos, con libertades, con democracia, con seguridad. No queremos volver a retroceder y quedarnos otra vez encerrados en esa caja que nos dejaron allá en el 19, porque todos sabemos, y ¿sabés lo que me preocupa? Por eso hago mucha docencia, porque por ahí el argentino y la argentina tienen la memoria muy frágil. Entonces parece que eso pasó hace un montón, y pasó hace 3 años y medio nada más. Y por eso yo cuando hablo con las madres, hablo de todos los derechos que tienen desde el momento mismo de la concepción, la de los 1000 días, la asignación familiar, la tarjeta que le dan a alimentar, porque hay un gobierno. Después los jóvenes, con el progresar, el potenciar, el fomentar empleo. Te estoy hablando mezclando distintos ministerios. Los adultos mayores. No hace mucho los adultos mayores no tenían cubiertos los medicamentos de PAMI. Las pensiones, cuando dieron de baja como estadística y venían a mi sede partidaria llorando porque eran niños con parálisis cerebral que le sacaron la pensión porque eran un número de una estadística que no cerraba el presupuesto. O sea, exactamente. Sí, que hoy está lo que digo es que representado por todos estos personajes que vos nombraste, Nancy, ¿no? Claro, es una continuidad. Y la ciudad misma. Yo cuando voy a los barrios, que nosotros tenemos una gran fortaleza que es, hace más de 25 años nosotros no tenemos una sede cerrada. Tenemos una sede abierta, prácticamente en los últimos 15 años en el mismo lugar, que está atendida por compañeros y compañeros que todos los días hacen patria, porque para nosotros la patria es el otro, desde una gestión hasta ponerse a ayudarle a sacar un turno porque no tienen recursos, no tienen computadora o no le anda el teléfono. No sabés cómo trabajamos en la pandemia, lo mismo, porque me acuerdo todo lo que hicimos para poder inscribirle al IFE, a esos más de 8 millones de personas que estaban fuera del sistema. Entre ellos también había bellavistenses que le hicimos miles de trámites para poder que se cubran con esas medidas urgentes que sacaban, que era para paliar en algo, ¿no? En lo que produjo la pandemia. Entonces, continuamente, yo anoche tuve reunión con los compañeros, porque ya llegó la boleta para organizarme, y le digo, más que nunca tenemos que golpear todas las puertas, cada una de las viviendas en Bellavista, y hacerle acordar a la gente del peligro, no haciendo, diríamos, no quiero hacer un discurso del miedo, sino simplemente haciéndole recordar en cada una de esas puertas, en cada una de esas familias que visitamos, cuáles son los beneficios que tienen con un gobierno nacional y popular. Porque los nombres propios vienen por añadidura. Sé que nuestra conductora y líder y de nuestro corazón siempre va a ser Cristina, porque es la que mejor representó, ¿no es cierto?, al peronismo, a nuestras convicciones, a la justicia social, a la soberanía política, a la independencia económica. Es ella. Pero en estas circunstancias, tanto Sergio como Agustín van a ser los que van a lograr continuar y defender los derechos e ir por aquellos derechos que tenemos que conquistar. Y no estoy hablando solamente, como nos dicen, de los planes, estoy hablando de derechos importantes para todas y todos los argentinos. Sí, y que no retroceder en los derechos, sí. Juan. Yo me asusta cuando hablan de reforma laboral, porque sabemos y nos están diciendo que van a una reforma laboral, y eso significa pérdida de derechos de los trabajadores importantísimo, que a esta altura de la vida uno no tendría que estar discutiendo esto, volver hacia el pasado, a que pierdan su aguinaldo, su indemnización. A mí me da mucho temor, te digo, pero no trato de no transmitir ese temor, sino al contrario. Sí, me de parece que analicemos de forma conjunta estas medidas. Sí, Nancy, la verdad que tu mensaje es clarísimo. Tu mensaje es el ejemplo de lo que es un Estado presente, un Estado que asigna derechos, que amplía derechos, un Estado que está pensando en las necesidades de la gente, de las grandes mayorías y de los que menos oportunidades tienen y de los que más mal la están pasando. Hablaste de la ley de los 1000 días, hablaste de la asignación universal por hijo, hablaste del progresar, hablaste del procrear. Creo que potenciar.
Es progresar. brindar previsibilidad y seguridad, es un Estado presente, es la tarea de un Estado presente, y vos como legisladora nacional en este momento y como candidata a diputada nacional, creo que lo están haciendo. Todos los compañeros que representan al peronismo en la provincia de Corrientes también lo están haciendo, y los legisladores en todas las concejalías. Bueno, no me quiero extender un poco, pero bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. No, No hay problema. Si hay en otra oportunidad seguimos hablando, me sentí muy cómoda, la verdad que ojalá haya sido clara. Clarísimo, y aprovechar para mandarle un cariño inmenso a ustedes. Me encantó la nota, y por sobre todo a los que están escuchando, un cariño grande, y que sepan que así como en todos los aspectos hay buenos y malos políticos, buenos y malos gobiernos, la verdad que yo trato de militar este proyecto porque lo viví las dos épocas cercanas, y después queda quizás un minuto, desacertado, sin reflexionar, o los jóvenes, por ejemplo, que no quieren ir a votar. Yo les imploro que vayan a votar, que a 40 años de democracia puedan utilizar esta herramienta que es elegir por un otro espacio, pero ir a este acto que tantos nos costó para volver a recuperar lo que es elegir y ser elegido. Así que todos tenemos que hacer docencia para que verdaderamente sostener, mantener y fortalecer esta democracia, que muchos aspiran, por supuesto, a que se debilite, así se manipula a la gente, y es lo que no queremos, volver y retroceder en la historia nefasta de nuestro pasado, ¿no? Muchísimas gracias. Tuvimos a Nancy San, actual diputada nacional y candidata a diputada nacional por la Unión. Muchísimas gracias, Nancy. Esperamos tenerte muy pronto con nosotros nuevamente. Gracias, Nancy. Gracias. Gracias a ustedes, un cariño grande y a su disposición.